Cada año, cientos de miles de personas se someten a una cirugía con una única idea en mente. Mi médico dijo que lo necesito. Pero la impactante verdad es que un número asombroso de estas intervenciones, muchas más de las que el sistema médico jamás admitirá, eran completamente innecesarias. Algunas terminan con complicaciones, otras con secuelas que las perseguirán durante años. Tejido cicatricial, adherencias, dolor crónico, circulación alterada. Y lo más impactante es esto. No se trata de errores quirúrgicos raros o médicos negligentes. Es un patrón sistémico. Las operaciones se recomiendan no por necesidad médica, sino porque siempre se ha hecho así. Porque es más rápido, más fácil. Y seamos sinceros, porque alguien obtiene beneficios económicos. Soy Sam Waterling y llevo 15 años observando cómo esto afecta a pacientes reales. He visto a personas entrar en una clínica con un problema menor y salir con uno mucho mayor. Sé lo que significa cuando la vida de una persona se altera por una decisión que nunca debió tomarse. Y creo que es mi deber decirlo en voz alta. Hoy voy a hablar sobre 5 operaciones a las que yo no me sometería y que con toda probabilidad también son innecesarias para usted. El sistema no gana dinero manteniéndote sano, sino tratándote. Esta es una verdad que no escuchará en su próxima cita médica. Comencemos con la primera operación, la laparoscopia diagnóstica. 2 palabras largas, pero su significado es simple. La laparoscopia es un procedimiento en el que un cirujano realiza pequeñas punciones en el abdomen, inserta una diminuta cámara a través de ellas y observa lo que sucede dentro de la cavidad abdominal. La palabra diagnóstica significa que el objetivo no es tratar nada, es puramente establecer un diagnóstico. En otras palabras, la persona es operada quirúrgicamente para averiguar qué le ocurre. Permítame explicarle exactamente lo que sucede, porque los detalles son lo que nunca le explicarán. El cirujano toma una pinza especializada, sujeta la piel cerca del ombligo, la tensa e introduce un tubo metálico a través de la pared abdominal. Ese tubo se llama trocar. No es una aguja fina, es un tubo metálico hueco con una varilla interior afilada. La varilla perfora las capas de la pared abdominal, luego se retira y un dispositivo óptico, la cámara, se introduce a través del tubo restante en la cavidad abdominal. Pero aquí está el problema. La cavidad abdominal no es una habitación vacía. Dentro usted tiene intestinos densamente empaquetados, un estómago, un hígado. Para que la cámara pueda ver algo, debe crearse espacio. Para ello, se bombea gas de dióxido de carbono al abdomen. La persona es literalmente inflada desde el interior. El volumen abdominal se expande. La presión dentro de la cavidad aumenta bruscamente. Y el diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen y controla la respiración, es empujado hacia arriba. La respiración se vuelve superficial y dificultosa. Si el cirujano necesita examinar la región pélvica, los órganos del sistema urinario y reproductivo, el paciente también es inclinado, con las piernas elevadas y la cabeza más baja que el torso. El cuerpo se coloca en una posición que nunca ha ocupado en el curso de la vida humana ordinaria. Piense en lo que eso significa. En toda su vida, su abdomen nunca ha sido inflado bajo presión de gas desde el interior. Esta es una situación completamente no fisiológica. La pared abdominal se estira de una manera para la que nunca fue diseñada. Los ligamentos que mantienen sus órganos internos, en su lugar su hígado, riñones, intestinos, se ven sometidos a fuerzas que nunca fueron construidas para soportar. Sus costillas son tiradas hacia arriba. El suelo pélvico, la plataforma muscular que soporta los órganos de la pelvis, es comprimido desde arriba. Cuando se libera el gas y el procedimiento termina, el abdomen vuelve a su tamaño original, pero los tejidos recuerdan.
Los ligamentos estirados no vuelven a su estado original instantáneamente. Durante semanas y a veces meses, los pacientes experimentan sensaciones difíciles de explicar: malestar abdominal, una sensación de pesadez, la impresión de que algo simplemente no está bien. Esto no aparece en los registros médicos como una complicación, porque formalmente no hubo complicaciones. La operación fue limpia, pero el cuerpo recuerda. Y luego están los propios sitios de punción. En medicina, existe un principio que se aplica sin excepción. Cualquier alteración de la integridad tisular cicatriza siempre mediante la formación de tejido cicatricial. La cicatriz externa, la que se puede ver en la piel, es solo la punta del iceberg. Debajo de ella se encuentra tejido cicatricial en el músculo. En la fascia, la densa lámina fibrosa que envuelve los músculos y órganos, y potencialmente en el peritoneo la delgada membrana que recubre el interior de la cavidad abdominal. El tejido cicatricial es áspero e inelástico. Tira, puede crear adherencias, bandas fibrosas que se forman entre órganos que, en circunstancias normales, deberían deslizarse libremente uno contra el otro. Las adherencias después de una laparoscopia no son una complicación rara, son un resultado esperado. Y aquí está la parte más frustrante. Después de una laparoscopia diagnóstica, los cirujanos con frecuencia no encuentran nada, o encuentran exactamente lo que ya era visible en la ecografía, o encuentran cambios que no requieren tratamiento. La persona pasó por anestesia general, le perforaron el abdomen y lo inflaron con gas, la inclinaron boca abajo, y el resultado es que todo parece estar bien, no se detectó ninguna patología. Luego, un mes después, el paciente tiene dolor abdominal. Y ese dolor es una consecuencia directa del procedimiento. Mi posición es firme. La laparoscopia diagnóstica es aceptable solo cuando todos los métodos no invasivos, es decir, métodos que no implican punciones ni incisiones, han sido completamente agotados y no han proporcionado ninguna respuesta. Y cuando la situación clínica exige una decisión urgente, la medicina moderna cuenta con ecografías de alta resolución, resonancia magnética, RM, con múltiples protocolos de contraste, tomografía computarizada y análisis de laboratorio con una amplia gama de marcadores diagnósticos. Es un arsenal potente. Usarlo plena y hábilmente, ese es el arte del médico. Perforar el abdomen no es un acto diagnóstico, es una rendición diagnóstica. La segunda operación que quiero abordar en profundidad es la reparación quirúrgica de una hernia umbilical. Empecemos desde el principio, porque comprender el mecanismo es fundamental aquí. Una hernia es la protrusión de un órgano interno, o parte de él, más allá de la cavidad a la que pertenece, empujado a través de un punto débil en la pared circundante. En el caso de una hernia umbilical, ese punto débil se encuentra en la parte frontal de la pared abdominal, en el ombligo. A través de esa abertura, un asa de intestino o una porción del omento, un pliegue graso dentro del abdomen que cumple una función protectora, puede sobresalir. ¿Por qué existe ese punto débil en primer lugar? Detrás de él hay una debilidad del tejido conectivo. El tejido conectivo es el marco estructural de todo el cuerpo. Forma ligamentos, tendones, cápsulas articulares, paredes de vasos sanguíneos y las envolturas faciales alrededor de los músculos. Cuando el tejido conectivo es inherentemente débil, estas estructuras no soportan la carga como deberían. En algunas personas, esto se manifiesta como varices, en otras, como articulaciones hipermóviles, en otras, como hernias. Todos son el mismo problema subyacente, debilidad del tejido conectivo, solo que se presenta en diferentes lugares del cuerpo. En los recién nacidos, las hernias umbilicales son extremadamente comunes. Según diversas estimaciones, ocurren en aproximadamente 1 de cada 5 bebés
Después de cortar el cordón umbilical, el anillo umbilical, la abertura por donde pasaban los vasos sanguíneos del cordón debería cerrarse. En la mayoría de los niños, se cierra por sí solo durante los primeros años de vida. Entre los 5 y 7 años de edad, en la etapa escolar, la abrumadora mayoría de las hernias umbilicales en niños se han resuelto por completo sin ninguna intervención. Simplemente desaparecen. Porque el tejido conectivo madura, los músculos se fortalecen y el anillo umbilical se cierra por sí mismo. Los cirujanos lo saben y, sin embargo, con frecuencia se ofrecen operaciones, a veces a niños de 2 o 3 años. La lógica quirúrgica tiene una cierta coherencia interna. Un anillo suturado definitivamente no se volverá a abrir. Pero la verdadera pregunta es diferente. ¿Necesita ser suturado en absoluto si se va a cerrar por sí solo? Toda operación implica anestesia, implica estrés para el sistema en desarrollo de un niño, implica una cicatriz. ¿Por qué aceptar todo eso cuando la naturaleza lo manejará sin un bisturí? Existen situaciones genuinas en las que la cirugía es necesaria. Una abertura de hernia muy grande, técnicamente llamada orificio herniario grande, a través de la cual puede pasar una porción significativa del intestino, es una de ellas. La otra es el riesgo de encarcelamiento. El encarcelamiento significa que un asa de intestino u aumento pasa a la hernia y queda atrapada. El suministro de sangre se interrumpe y comienza la necrosis tisular, es decir, el tejido muere. Esa es una emergencia aguda que requiere cirugía inmediata. Si un segmento del intestino ya está muerto cuando el paciente llega, debe ser extirpado y los extremos restantes deben unirse. Ese procedimiento se llama resección intestinal con anastomosis y conlleva un riesgo mucho mayor que una reparación rutinaria y electiva de hernia. Esos son los casos en los que una intervención temprana estaba genuinamente justificada, pero esos casos son la minoría. La mayoría de las hernias umbilicales, especialmente en niños, no se encarcelan y se cierran espontáneamente. Mi consejo práctico: si a usted o a su hijo le han diagnosticado una hernia umbilical y se ha propuesto la cirugía, no se apresure. Hágale preguntas específicas al cirujano. Pregunté cuál es el riesgo real de encarcelamiento. Pregunté qué tamaño tiene el orificio de la hernia. Pregunté si la espera vigilante es una opción legítima. Si las respuestas son vagas, consulte a otro cirujano y luego a un tercero. Si los tres dicen que la cirugía está indicada, hay motivos para ello. Si las opiniones divergen, tiene tanto tiempo como opciones. Ahora, lo que puede hacer activamente por su cuenta. Hay un ejercicio que recomiendo a cada paciente que veo con cualquier hernia de la pared abdominal, umbilical, inguinal, femoral o de la línea alba. Este ejercicio fortalece el músculo transverso del abdomen. Permítame explicarle qué es. El transverso del abdomen es la capa más profunda de la musculatura abdominal. Envuelve el torso como un corsé natural, y su función principal es mantener los órganos internos en su lugar y mantener la presión intraabdominal a un nivel estable y saludable. Cuando este músculo está débil, la presión dentro del abdomen no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en los puntos más débiles. El anillo umbilical es uno de ellos. Aquí está el ejercicio. Ponte de pie o túmbate boca arriba. Lenta y profundamente contrae el abdomen hacia adentro. Tira del ombligo literalmente hacia la columna vertebral tan lejos como puedas. Mantén esa tensión. Ahora, mientras mantienes la contracción, intenta profundizarla aún más. Tira con más fuerza y luego otra vez. Sigue hasta que sientas un ardor profundo en los músculos abdominales, hasta que hayas alcanzado tu verdadero límite. Luego, exhala lentamente y relaja por completo. Haz esto diariamente. En una semana, sentirás que el abdomen se tensa. En un mes de trabajo constante, el efecto será visible. Las mujeres que sufren de diástasis de rectos,
La separación de los músculos rectos del abdomen, que a menudo se desarrolla durante el embarazo, informan que con la práctica regular de este ejercicio, la separación comienza a reducirse, a veces sin necesidad de cirugía. Hay otro mecanismo que vale la pena entender aquí. Detrás de muchas hernias de la pared abdominal se encuentra la peosis visceral, el desplazamiento hacia abajo de los órganos internos. Los intestinos se desplazan hacia abajo, presionan contra la parte frontal de la pared abdominal desde el interior y aumentan la presión directamente sobre los puntos más débiles, las aberturas de la hernia. Si el objetivo es evitar que una hernia crezca y evitar una operación, la causa debe ser abordada. Fortalecer el corsé muscular y corregir el desplazamiento de los órganos. Esto es factible. Funciona. Lo he visto funcionar en mis pacientes muchas veces. Ahora pasamos a la tercera operación, y esta sorprenderá a muchos de ustedes, porque estoy hablando de una inyección intramuscular, un pinchazo. Es un pinchazo en el músculo glúteo, una operación. Sí. Desde un punto de vista médico estricto, es un procedimiento quirúrgico menor. Eso no es una metáfora ni una exageración. Esa es la clasificación. Por definición, cualquier operación es una intervención en la que se viola la integridad de la piel y los tejidos subyacentes. Una inyección intramuscular cumple completamente esa definición, y como toda operación, conlleva requisitos de esterilidad, demandas técnicas específicas y posibles complicaciones. Permítame explicarle exactamente lo que le sucede al tejido con cada inyección. La aguja entra en la piel, pasa a través de la capa de grasa subcutánea y penetra en el músculo. A lo largo de todo ese trayecto, está cortando y desplazando tejido. Eso es daño mecánico. Luego, el medicamento se inyecta a presión. No simplemente llena un espacio, separa forzosamente las fibras musculares, creando una cavidad en el tejido muscular de 1 a 5 mililitros de volumen, dependiendo de la dosis. Luego, se retira la aguja. El cuerpo comienza a reparar el daño y lo repara de la única manera que sabe, formando tejido cicatricial. Una inyección, una cicatriz, pequeña, funcionalmente casi imperceptible. 10 inyecciones, 10 cicatrices. Un ciclo de 20 inyecciones intramusculares y el músculo comienza a parecerse a algo considerablemente más denso y rígido que el tejido elástico vivo. Trabajé como enfermero en una sala de oncología y teníamos pacientes que regresaban para cursos de rehabilitación repetidos, quienes recibían largas series de inyecciones de vitaminas. Algunos tenían los músculos glúteos literalmente endurecidos. Para introducir la aguja, había que aplicar una fuerza considerable. Esto no es una exageración, es un hecho clínico que presencié de primera mano. Las soluciones oleosas son particularmente agresivas en este sentido. Estas incluyen vitaminas liposolubles, vitamina D, vitamina E, vitamina A y ciertas preparaciones hormonales. Una solución acuosa se absorbe en el torrente sanguíneo relativamente rápido después de la inyección. Una solución oleosa se disuelve lentamente, a veces muy lentamente. Eso significa que una sustancia extraña permanece dentro del músculo durante un periodo prolongado, manteniendo una respuesta inflamatoria. La inflamación se convierte en tejido cicatricial, y la cicatrización de las inyecciones oleosas es más gruesa, densa y funcionalmente más significativa. Ahora, las complicaciones. La más leve es la sensibilidad local y el endurecimiento palpable en el sitio de la inyección. Más grave es un infiltrado, un bulto firme y persistente de medicamento y líquido inflamatorio que no se reabsorbe por sí solo. Más grave aún es un absceso, una cavidad llena de pus dentro del músculo. Trabajé en un departamento de cirugía purulenta y vi a esos pacientes. Su región glútea fue abierta quirúrgicamente, se colocaron tubos de drenaje para permitir la salida del pus, y no pudieron sentarse ni caminar normalmente durante semanas. Todo comenzó con una inyección inofensiva,
La infección puede ocurrir incluso con una técnica estéril completa, en pacientes con inmunidad comprometida, con diabetes o cuando la circulación en el área ya está alterada por cicatrices previas. Existe un riesgo más, que rara vez se discute. El nervio ciático atraviesa la región glútea, el nervio más grande del cuerpo humano. Gobierna tanto el movimiento como la sensación en toda la pierna. Si la aguja lo contacta, el resultado es dolor agudo, entumecimiento y dificultad para mover la pierna. En casos graves, déficits neurológicos permanentes. Precisamente por eso las inyecciones se administran en el cuadrante superior externo del músculo glúteo, donde el nervio no pasa. Pero la técnica adecuada exige una verdadera habilidad, y no todos la poseen por igual. He escuchado a pacientes decir: una enfermera me puso una inyección y no sentí nada. Otra me la puso y estuve arrastrando la pierna durante 3 días. Eso no es una variación aleatoria, es la diferencia en la técnica. La conclusión práctica es simple. Si un medicamento está disponible en forma de tableta o cápsula, tómelo por vía oral. La biodisponibilidad, es decir, el porcentaje de la sustancia que realmente llega al torrente sanguíneo en las formulaciones orales modernas, es comparable a las formas inyectables. Las vitaminas en cápsulas funcionan igual de bien que las inyecciones. Los antibióticos en forma de tableta son igualmente efectivos que las inyecciones para la gran mayoría de las infecciones. No hay razón para llenar sus músculos con tejido cicatricial para obtener un efecto que puede conseguir sin él. Las inyecciones solo son adecuadas cuando realmente no hay alternativa. Situaciones de emergencia, función gastrointestinal comprometida o medicamentos que no tienen forma oral. La cuarta operación es el estiramiento facial quirúrgico, conocido en terminología médica como ritidectomía. En términos sencillos, a través de incisiones a lo largo de la línea del cabello y detrás de las orejas, un cirujano tensa la piel y los músculos de la cara, elimina el exceso y fija todo en una nueva posición. El objetivo es suavizar las arrugas y restaurar la línea de la mandíbula. En la superficie, una idea atractiva. En la práctica, una intervención con riesgos fundamentalmente diferentes a las operaciones realizadas en otras partes del cuerpo. Comencemos con las cicatrices. Cada incisión produce una cicatriz. En la región facial, eso significa una circulación sanguínea alterada a lo largo de todo el perímetro de la incisión. El tejido cicatricial no conduce la sangre tan eficientemente como el tejido sano. La piel alimentada por vasos que pasan a través de una zona cicatrizada recibe progresivamente menos oxígeno y menos nutrientes. El resultado: esa piel envejece más rápido. Aquí está la paradoja. Una operación diseñada para combatir el envejecimiento lo acelera. No de inmediato, pero lo hace. El segundo problema involucra específicamente los músculos de la cara. Estos son un grupo de músculos singularmente diferente. A diferencia de todos los demás músculos del cuerpo, los músculos faciales no se unen al hueso, se unen directamente a la piel. Precisamente por eso podemos expresar emociones, podemos sonreír, fruncir el ceño y levantar las cejas. Los músculos faciales están conectados a través de una red de fascia, densas vainas de tejido conectivo, al resto del cuerpo. Los músculos de la mandíbula, los músculos del cuello, el trapecio que se extiende hasta los omóplatos. Esto no es teoría, es anatomía que puede verificar en usted mismo ahora mismo. Cierre los ojos y concéntrese en su cuerpo. Arrugue toda su cara con el máximo esfuerzo. Ojos, nariz, boca, frente, tan apretado como pueda. Observe lo que sucede en su cuello, hombros y pecho. Hay una respuesta de tensión sutil, pero real en todo el sistema. Ahora, relaje completamente su cara. Añada una suave media sonrisa. Sienta cómo el cuerpo se relaja,
se suaviza, se asienta. Esto no es un efecto psicológico, es fisiología. Las cadenas musculares que conectan la cara con el resto del cuerpo son reales y están activas. Cuando un cirujano tira y fija los músculos de la cara en una nueva posición, está alterando la tensión en toda esa cadena. Los músculos comienzan a funcionar de manera diferente. Esto cambia la posición de la cabeza, el tono de los músculos del cuello y la postura. Esa influencia es difícil de medir con precisión, pero es real y siempre mueve el sistema en la dirección de la disrupción, no de la mejora. El tercer riesgo es específico de la cara, la asimetría. Ningún rostro humano es perfectamente simétrico. Eso es completamente normal, pero también significa que los músculos de cada lado de la cara están en diferentes estados de contracción y longitud. Y esa asimetría cambia en diferentes zonas de la cara, con el lado derecho dominante en algunas áreas y el izquierdo en otras. Un cirujano que realiza el procedimiento con perfección técnica, haciendo todo geométricamente simétrico, puede no tener en cuenta esta asimetría tisular de base, y el resultado parece antinatural. Una inclinación, una ceja más alta que la otra, una comisura de la boca tirando hacia un lado. Estos resultados no son casos aislados. Son lo suficientemente frecuentes como para constituir un riesgo sistémico. Y el punto más importante, el que casi nunca se plantea en el contexto de los procedimientos cosméticos, su rostro envejece armoniosamente. La naturaleza realiza este proceso gradual, uniforme y proporcionalmente. Las arrugas aparecen donde la piel trabajó más, alrededor de los ojos, alrededor de la boca. Estas son las marcas de una vida vivida, el registro de las emociones expresadas. Se ven naturales porque son naturales. Hay personas cuya madurez es genuinamente hermosa, precisamente porque no intervinieron. Cuando intervenimos, incluso con las mejores intenciones, rompemos esa armonía. Una zona de la cara parece 20 años más joven, el resto no. Y ese desajuste es visible, siempre visible, porque el ojo percibe cualquier interrupción de un proceso natural como algo incorrecto. ¿Qué funciona en lugar de la cirugía? Primero, y lo más potente, la circulación. El mejor cosmético del mundo es su propia sangre arterial. Suministra oxígeno, nutrientes y factores de crecimiento a cada tejido. Cuando la sangre fluye libremente hacia la cara y drena libremente a través de los vasos linfáticos y las venas, la piel luce viva, firme y vital. ¿Qué bloquea ese flujo? La tensión muscular en el cuello, la mala postura, la inactividad física, el estrés crónico que mantiene los músculos bloqueados en una contracción constante de bajo grado. Segundo, los ejercicios faciales funcionan. Aquí hay uno simple. Coloca ambas palmas suavemente sobre tu rostro, frente, mejillas y barbilla. Sin movimientos bruscos. Aplica una presión muy suave hacia arriba. No un tirón, sino una dirección. Mantén esta posición durante varios minutos. Luego retira lentamente las manos, manteniendo mentalmente esa orientación ascendente. Puede que notes que en un lado los tejidos se sienten más maleables y en el otro hay una ligera resistencia. Esa es la asimetría. Trabaja con la misma presión en ambos lados. Con la práctica regular, los tejidos realmente comienzan a elevarse. Esto no es misticismo. Es estimulación del drenaje linfático y mejora de la nutrición tisular. La quinta operación es la cesárea sin indicación médica. Permítanme ser directo desde el principio. Cuando las indicaciones son reales, esta es una operación brillante. La placenta previa, cuando la placenta cubre la abertura cervical y bloquea el parto. Una posición persistente del bebé en transversal o de nalgas que crea un riesgo genuino para el parto natural. Hipoxia fetal aguda, cuando el bebé ya no recibe suficiente oxígeno y los minutos importan. En esas situaciones, la cesárea salva vidas,
Sin ella, la catástrofe. No estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de situaciones en las que una mujer solicita una cesárea porque no quiere pasar por el trabajo de parto, porque quiere elegir la fecha de nacimiento, porque tiene miedo, o porque un médico la recomendó sin indicaciones específicas, simplemente como una opción por defecto, como precaución. Esto es lo que le sucede a la madre. Una cesárea es una operación abdominal mayor. La parte frontal de la pared abdominal se abre y el útero se abre. Se requiere anestesia general o anestesia espinal, una inyección en el canal espinal que adormece la mitad inferior del cuerpo. Se extrae al bebé. El útero y la pared abdominal se cierran por capas. Una cicatriz permanece en el útero de forma permanente. En cualquier embarazo posterior, esa cicatriz conlleva riesgos específicos. Posible placenta acreta, en la que la placenta crece directamente en la cicatriz, y posible rotura uterina a lo largo de la cicatriz durante el trabajo de parto, lo cual es una emergencia que pone en peligro la vida. La cicatriz abdominal es dolorosa, a veces durante varias semanas. Girarse en la cama, levantarse, cargar al bebé, todo causa dolor. He oído a pacientes decir, pensé que sería más fácil que el parto natural. Luego, la anestesia desapareció y me di cuenta de que estaba equivocada. Esa no es una historia aislada, es un patrón que escucho regularmente. La recuperación postoperatoria después de una cesárea es sustancialmente más difícil que la recuperación después de un parto vaginal sin complicaciones. Después de un parto natural, una mujer está de pie en cuestión de horas. Después de una cesárea, en un día completo y solo con dificultad. La lactancia materna es más difícil de establecer porque la cascada hormonal que inicia la producción de leche se desencadena normalmente por el propio proceso fisiológico del parto. Ahora, hablemos del bebé. Y aquí hay información que la mayoría de la gente simplemente no tiene. Durante el paso por el canal de parto, ocurre un proceso llamado colonización bacteriana. El recién nacido recibe la propia microflora de la madre, las bacterias que habitan naturalmente en el canal de parto. Estas bacterias se convierten en la base del microbioma intestinal del bebé, su primera línea de defensa inmunológica. Esto no es teórico, es un área de investigación científica activa y rigurosa. Los bebés nacidos por cesárea no reciben esta colonización primaria. En lugar de las bacterias de la madre, reciben lo que esté presente en el ambiente del quirófano. Las consecuencias medibles. Tasas estadísticamente más altas de enfermedades alérgicas, dermatitis atópica, una inflamación cutánea crónica mediada por el sistema inmunitario, asma bronquial y dificultades gastrointestinales en la primera infancia. Además, la compresión física al pasar por el canal de parto estimula los pulmones del bebé de una manera que ayuda a expulsar el líquido que los ha llenado durante todo el embarazo. Esa es la preparación fisiológica para la primera respiración. Durante una cesárea, esto no sucede. Los bebés nacidos por cesárea requieren apoyo respiratorio adicional con mayor frecuencia. La primera respiración independiente es más difícil para ellos. El parto es la única área de la medicina donde aprender de los errores es categóricamente inaceptable. El coste de un error es la vida y la salud de dos personas simultáneamente. Si está planeando un parto o si hay una mujer embarazada en su vida, aborde esto con total seriedad. Encuentre un obstetra ginecólogo con experiencia real en el manejo del parto vaginal. Si le proponen una cesárea, pregunte directamente, ¿cuáles son las indicaciones específicas? ¿Qué exactamente, en mi caso, hace que una cesárea sea necesaria? Si la respuesta no es clara, busque otro especialista. Hay algo que vale la pena saber desde un punto de vista puramente clínico. Cada riesgo discutido hoy
el riesgo de formación de cicatrices, desarrollo de adherencias y complicaciones después de cualquier procedimiento quirúrgico es mediblemente mayor en personas mayores de 40 años. Después de los 40, el tejido conectivo cicatriza más lentamente. Las cicatrices se forman más densamente y la tendencia a desarrollar adherencias aumenta, lo que significa que el precio de una operación innecesaria aumenta constantemente a medida que envejece. Me gustaría conocer el perfil de edad de esta audiencia para poder enfocar el contenido futuro en los factores de riesgo más relevantes para su situación actual. Comparta su edad en los comentarios. Entonces, ¿qué debe hacer después de ver esto? Primero, no tome una decisión sobre una cirugía en una sola consulta médica. Cualquier operación electiva es una decisión que requiere tiempo y una segunda opinión. Hágale una pregunta directa a su cirujano. ¿Qué sucede si rechazo la operación? ¿Qué cambia en 3 meses, en 6 meses, en un año? Si la respuesta es evasiva, haga una pausa. Busque un segundo especialista. Busque un tercero. Compare sus posiciones. Paralelamente, busque opciones conservadoras. Ejercicio, corrección nutricional, fisioterapia y modificación del estilo de vida. Muchas afecciones que se clasifican rutinariamente como quirúrgicas dejan de serlo bajo un enfoque conservador bien ejecutado. Esto no es una ilusión, es medicina basada en la evidencia. Esto es lo que veo en mi práctica. Y recuerde una cosa, la medicina tiene un principio que es corto y poderoso. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Esto no es un eslogan, es el fundamento. La mejor operación es la que resultó ser innecesaria. El sistema de salud no está construido para mantenerlo sano. Está construido alrededor de procedimientos, referencias y quirófanos. Nadie, en un entorno clínico, le va a explicar esto de la manera en que acabo de hacerlo. Porque esta es la verdad que muchas personas necesitan escuchar.